Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. Clara. Mientras avanzo por la tranquila calle residencial donde viven mis padres, veo que solo hay un coche en la entrada, el viejo trasto de Easy, una chatarra que debe de tener más años que ella. Tiene personalidad, como ella, porque es de un verde chillón y tiene unos dados morados colgados del espejo retrovisor. El guardabarros está lleno de pegatinas, una para cada día de la semana. En una dice espíritu libre y en otra cabeza hueca. Es un coche usado, de segunda mano, quizá de una generación anterior, con la pintura descascarillada y una rueda con el tapacubos oxidado. Por lo que más me importa a mí, no tiene nada que ver con el coche de Easy, el coche de mi padre, que siempre tiene estacionado en el lado sur de la entrada. No está, y para mí eso es lo único que importa. Estaciono en la calle, dejo a los niños en el coche con las ventanillas ligeramente bajadas y me acerco a la puerta atravesando el jardín. Llamo y me abre Easy. Lleva algo que parece hecho a mano, una falda, una camisa y un chaleco pasado de moda. Todo ello con una mezcla de patrones, rombos, damascos y lunares. Tiene mucho estilo. Me sonríe y me dice: «Hola, Clara». «Hola», respondo yo secamente. Del interior de la casa sale un aroma maravilloso, e Easy me dice que está preparando la cena para cuando mis padres regresen de la cita con el médico. Se tarda mucho en llegar desde la ciudad, me explica, y estarán muertos de hambre cuando lleguen. Quería asegurarme de dejarles algo para cenar. Me pregunta si quiero entrar y esperar, pero le digo que no, molesta por su eficiencia y sus buenos modales. Si yo fuera la mitad de mujer que ella, se me habría ocurrido traerles algo de cena a mis padres, y sin embargo no lo he hecho. Llevo mi cámara, es bastante pesada, una Nikon DSLR, con una correa negra que cruza mi pecho. Mi padre quería que anunciara online el coche de mi madre, le digo. Necesito sacarle unas fotos, si no te importa. Lo que no le digo es que mi padre ya me ha enviado las fotos, que tengo de sobra para poner el anuncio y que no es la razón por la que estoy aquí. Easy sonríe y me dice que claro, por supuesto, y me da luz verde para ir al garage y sacar las fotos. Me pregunta si necesito ayuda, pero le digo que no. Me pregunta si quiero que me abra la puerta del garage, pero también le digo que no. Conozco el código, así que nos separamos. Yo me voy hacia el garage, pero paso antes por mi coche, donde le entrego mi móvil a Macy a través de la ventanilla para que esté entretenida y me aseguro de que Félix siga durmiendo. Llego hasta la puerta del garage y tecleo el código, 4 dígitos que también son mi fecha de nacimiento, el mismo PIN que tienen para las tarjetas de débito, el móvil de mi padre y la contraseña del ordenador. No es muy seguro tener la misma contraseña para todo. Le dije a mi padre hace tiempo, y le expliqué que, si alguien accedía a una, accedería a todas. A mi padre le pareció una tontería, y dijo que así era más fácil de recordar. Es demasiado confiado, no como yo, que estoy desencantada. La única que varía es la contraseña de Chase, y eso porque son las normas del banco y no lo decide mi padre. La puerta se abre, y ahí está el coche de mi madre, un Chevrolet sedán negro, con el lazo de la insignia mirándome, como si fuera una broma. Yo estaba en la universidad cuando mi madre compró este coche. No la ayudé a escogerlo. No estaba presente mientras mi padre y ella hablaban con el vendedor. Me perdí el paseo de prueba. Las veces que me he subido en él son pocas y espaciadas. Hace tanto tiempo que ni recuerdo dónde, cuándo o por qué. Desde luego yo no entiendo de coches. No podría importarme menos qué tipo de coche conduzco, siempre y cuando sea de fiar. ¿Será este el coche que mató a mi marido? Miro el reloj y me pregunto de cuánto tiempo dispondré hasta que los del aire acondicionado llamen a mi padre para decirle que yo no estaba en casa cuando han venido. ¿Cuánto tiempo
Tendré hasta que mis padres terminen en el neurólogo y vuelvan a casa. Ya son las 3:30 de la tarde. Me doy prisa. No tengo un minuto que perder. Examino el exterior como si fuera un dermatólogo inspeccionando la piel. Deslizo los dedos por la carrocería en busca de cualquier desperfecto. Una abolladura, un raspón, la pintura descascarillada, un tapacubos perdido. Pero no hay nada. Me pongo de rodillas en el suelo y examino la parte inferior y los neumáticos, que han visto días mejores. Los surcos están casi gastados, aunque encuentro fragmentos de grava incrustados y pienso en la grava que bordea Herbie Road, una mezcla de arena y piedra machacada, que alcanza más de 1 metro por cada lado de carretera. Saco un trocito de grava del neumático, ayudándome de la uña, y me lo guardo en el bolsillo trasero de los vaqueros, como si fuera un agente del CSI recogiendo pruebas. Me pregunto de dónde habrán salido esas piedrecillas. Me pongo en pie para continuar mi búsqueda y descubro una hoja de roble, alojada bajo uno de los limpiaparabrisas, como los folletos en el estacionamiento del supermercado. Levanto la hoja y la examino con manos inquietas. Es una hoja verde con algunas ampollitas, abscesos amarillentos y escamosos que cubren la superficie. Creo que es un hongo. El roble blanco que hay junto a Herbie Road estaba lleno de hojas la última vez que lo vi, unas verdes y otras amarillas. Me llevaré esta hoja y la compararé con las del árbol de Nick. Si coinciden, entonces lo sabré. Me digo a mí misma que esta hoja, junto con la grava, será toda la prueba que necesito para confirmar que mi madre ha hecho esto, que mi madre me ha arrebatado a Nick. No encuentro nada más en el exterior del coche. A lo lejos me parece oír un teléfono sonar. Miro hacia el mundo exterior y espero a que Maisie responda el móvil con un «Hola, Poppy», pero solo oigo silencio y empiezo a preocuparme que los niños tengan demasiado calor en el coche. Me pregunto cuánto tiempo llevo en el garage, cuánto tiempo los habré dejado solos. Veo la cabecita de Maisie asomar por la luna trasera y se mueve. Está moviendo la cabeza. No mucho, es solo un ligero vaivén, lo suficiente para saber que está bien. Agarro la manilla de la puerta del coche y tiro para abrirla. El coche emite un pitido y el interior se ilumina. Me asomo. El interior del coche está casi vacío, salvo por unos cuantos mapas de carretera y la funda de un CD de Simón, abierta sobre el salpicadero. El favorito de mi madre. Si metiera la llave en el contacto y pusiera el coche en marcha, oiría The Sound of Silence por los altavoces. No hay mucho que ver dentro del coche, pero lo examino con cuidado por si acaso. Abro la guantera y rebusco, pero no encuentro nada. Tampoco sé lo que voy buscando, pero mi cerebro va a 100 por hora, pensando en Theo y en mi madre, en Kat y en Melinda Gray. ¿Cómo diablos iba mi madre a sacar a Nick de la carretera de manera intencionada? No pudo ser ella, es imposible. Mi madre ya no hace nada de manera intencionada. Todo es azaroso e involuntario. Pero entonces me doy cuenta. Tal vez no fue intencionado, fue un error. La casa alquilada propiedad de mis padres donde vivieron se encuentra a unos 2 kilómetros de Herbie Road. Es pura casualidad que Nick y mi madre estuvieran conduciendo por la misma carretera al mismo tiempo. Nick de camino a nuestra casa y mi madre tratando de encontrar la vieja granja en la que creía que seguía viviendo. No hubo nada premeditado. Fue solo mala suerte, y me invade una profunda tristeza, aunque me pregunto por quién siento más pena, por Nick, por mi madre o por mí. Pero tiene que haber pruebas. Necesito algo tangible para saberlo, algo concluyente, porque, sin eso, mi cabeza sigue dando vueltas, viendo muchas cosas raras y diferentes al volante del mismo coche. Mi madre, Nick, incluso Maisie con sus 4 años agarrada al volante de cuero de un coche cuyo acelerador ni siquiera alcanza. Tengo que saberlo con certeza. Tengo que saberlo de una vez por todas. Sigo inspeccionando el coche. Encuentro 38 centavos olvidados en el posavasos.
un trozo de chicle mascado y envuelto en un papel tirado bajo el asiento. Eso llama mi atención. ¿Qué más habrá escondido bajo el asiento? Meto la mano bajo los dos asientos delanteros y me araño el antebrazo con las partes afiladas que hay allí. Palpo a ciegas y no encuentro nada, hasta que mis dedos rozan algo frío y plano, situado debajo del asiento. Un delgado trozo de metal que no será más grande que un llavero o un espejo de bolsillo. Lo agarro como puedo entre las yemas de los dedos, tiro y me encuentro mucho más de lo que esperaba descubrir. Agarro el objeto con la mano antes de salir del coche y exponerlo a la luz tenue del garage, como un arqueólogo en busca de tesoros. Pero esto no es un tesoro. Al verlo, noto que me tiemblan las piernas, no puedo moverme. El corazón se me desboca, despliega sus alas dentro de mi pecho acelerado, como un pájaro atrapado incapaz de volar, mientras un depredador lo observa desde lejos. El sol de la tarde se cuela por la puerta abierta del garage y alcanza el objeto que tengo en la mano, reflejando su luz hacia mí. Y, sin más, me quedo ciega. Pierdo la capacidad de ver. El mundo a mi alrededor se vuelve de un amarillo dorado y brillante, antes de fundirse a negro. Mi cabeza ya no puede pensar con claridad, mis ojos ya no pueden ver, y me doy cuenta de que la respuesta a mis preguntas se encuentra allí, en la palma de mi mano. Nick, antes. El estudio de baile se halla en una vieja fábrica de muebles en el pueblo situado junto al nuestro. Es un edificio de ladrillo de 3 plantas ubicado frente a las vías del tren. Ha sido reformado y las vigas y los tubos están al descubierto, como le gusta a la gente últimamente. Los suelos son de madera oscura y los espacios de oficina tienen paredes de cristal. En la planta superior del edificio hay apartamentos lofts y abajo hay un estudio de fotografía, un decorador de interiores, abogados, dentistas y más, y un estudio de baile, claro. No puedo evitar preguntarme cuánto costará alquilar un lugar así, aunque también me pregunto cuántos coches pasarán por delante. El edificio se encuentra apartado, sin una base de clientes fijos. No habría manera de encontrarlo. Durante todo el trayecto hasta aquí, 25 kilómetros y casi 30 minutos, he ido mirando por el espejo retrovisor por si veía a Theo en su BMW. Casi todos los coches negros que he visto me han dado un susto de muerte, convencido de que era Theo, que venía a desquitarse, como si no se hubiera desquitado ya bastante. No soy el único que tiene miedo. En el asiento de atrás, Maisie va con los ojos pegados al cristal, sin decir nada, cuando ella nunca está callada. Me aprieta la mano con fuerza cuando entramos y mira por encima del hombro. Yo noto que se me empieza a hinchar el ojo por el puñetazo. Dentro del edificio, en la zona común, hay carteles colgados. No se pueden llevar zapatos de baile en la entrada. Y aún así, veo un grupo de chicas que recorre el pasillo riéndose con sus zapatos. Mientras recorremos el recibidor, Maisie empieza a emocionarse y se olvida de Theo. Las demás madres me miran de arriba a abajo cuando entro antes de sonreír. Saludan a Maisie mientras yo la ayudo a ponerse las zapatillas de ballet. Después desaparece con sus amigas por una puerta. Yo me quedo fuera y a través de un panel de cristal veo cómo la profesora, una atractiva mujer de no más de 22 años, guía a las 10 niñas y a un niño para que realicen las posiciones de ballet. Las mujeres charlan mientras esperamos. Me preguntan cómo se encuentra Clara, si el bebé ha nacido o no. Yo les enseño fotos en mi teléfono y ellas se lo pasan unas a otras mientras admiran a mi hijo. Se parece a ti, dice una de ellas, y otra comenta que es lindísimo. Mientras contemplo la clase de ballet, noto que la semana empieza a pasarme factura. Estoy cansado y aún así no tengo razones para quejarme. Clara es la que se ha pasado las noches dando de mamar mientras yo intentaba hacerle compañía, sin conseguirlo. Pero, aún así, estoy cansado. Encuentro 2 monedas de 25 centavos en los bolsillos de los vaqueros y me acerco a una máquina de refrescos en la que me compro un Mountain Dew.
No soy muy dado a los refrescos, porque sé perfectamente el perjuicio que supone tomar tanta azúcar para los dientes, pero ahora mismo necesito un chute de cafeína. Veo cómo la botella de plástico cae por el agujero. Le quito el tapón y me bebo la mitad de un solo trago. Después meto el tapón en el bolsillo, junto al soldadito que Gus me dejó olvidado el otro día. También llevo ahí un par de pastillas de Alción que pienso tirar en cuanto llegue a casa. Eso es algo que ya no quiero ni necesito. Me pregunto cuándo sabré si Gus es mi hijo. Estoy nervioso sabiendo que si lo es, tendré que confesárselo a Clara. Tendré que sincerarme. No he hecho nada malo. Hace 12 años ni siquiera conocía a Clara. Y aún así, ese muchacho cambiará el futuro de nuestro matrimonio. Siempre habrá algo que nos recuerde que, antes de Clara, estuve con otra mujer. Clara no fue la única. Durante los últimos 5 minutos de la clase, se nos permite entrar en el aula para ver actuar a las niñas. Las madres y yo nos colocamos en fila contra una pared de espejo mientras nuestras hijas comienzan a girar sin mucha elegancia al ritmo de una banda sonora de Disney. Yo no puedo apartar la mirada de Maisie, de su manera patosa pero adorable de levantar los brazos por encima de la cabeza, de sus rodillas enclencles, que le tiemblan cada vez que se dobla para hacer un plie. Al ver su rodillera rasgada, me acuerdo de Theo, aunque intento borrar su cara de mi mente y centrarme en Maisie y solo en Maisie. Ella me sonríe, se siente como una princesa, como si todas las miradas estuvieran puestas en ella y no en las demás niñas. Es fascinante. Me quedo hipnotizado viendo a mi hija mientras ella me mira en el espejo que tengo detrás. Saluda a la pequeña figurita del espejo que le devuelve el saludo. Las demás madres se dan cuenta y sonríen. Saco el teléfono del bolsillo y grabo un video pensando en enseñárselo a Clara cuando llegue a casa. Y entonces doy gracias a Félix por alterarse esta tarde, sabiendo que, de no haber sido por él y por su apetito insaciable, me habría perdido este momento de mi vida, ver a Maisie bailar. De vuelta en el vestíbulo, le digo a Maisie que se siente para ayudarla con las zapatillas. La señorita Becca dice que vamos a hacer un recital. Me cuenta mientras le quito las zapatillas de ballet y le pongo las sandalias rosas. Dice que podremos bailar en un escenario grande y llevar un vestido bonito. ¿Ah, sí? Le digo. Sí, responde. Le pregunto cuándo será, pero ella se encoge de hombros. Dice que espera poder ponerse un vestido rosa, rosa o morado o azul brillante, con lentejuelas y un tutú muy suave. Me ruge el estómago y a Maisie también, y me doy cuenta entonces de que son casi las 5. Habrá mucho tráfico de vuelta a casa. Tengo hambre, papi, me dice Maisie. Yo también, respondo. Llamo a Clara para preguntarle antes de salir. Responde al segundo tono. Hola, le digo. Hola, responde, aunque habla en voz baja y resulta difícil oírla. De inmediato me imagino que Félix estará durmiendo. ¿Qué tal va todo?, le pregunto. Y me los imagino en el sofá de casa, viendo la tele. Félix en brazos o en el suelo, quizá acostado sobre su mantita. Bien, me dice, y noto el cansancio en su voz, tan tangible como si pudiera cerrar los ojos ahora mismo y quedarse dormida. ¿Félix está durmiendo? Sí, responde Clara, y hago los cálculos y deduzco que si Félix está dormido ahora, se pasará la noche despierto y por tanto Clara también. Quizá deberías despertarlo, le sugiero mientras las demás bailarinas de ballet se despiden de Maisie y atraviesan la puerta de cristal. Hay mucho ruido en la sala, muchas madres que intentan ponerle los zapatos a sus hijas, aunque ninguna quiere irse. ¿Y cómo lo hago?, pregunta Clara. Se la oye enfadada y aún así sé que no es su intención. No me lo tomo como algo personal. Clara está cansada. En los últimos 4 días apenas ha dormido y todavía está recuperándose del dolor del parto. No tengo la menor idea de lo que debe de ser eso. No lo sé, le digo mientras intento ponerle a Maisie la otra sandalia. Vamos al baño antes de irnos, le susurro a mi hija.
Pero papi, se lamenta ella como me imaginaba. Maisie nunca quiere ir al cuarto de baño, hasta que no es absolutamente necesario o ya se lo ha hecho encima. No tengo que ir al baño. Tienes que intentarlo, le digo. La ayudo a ponerse en pie y veo cómo desaparece tras la puerta de los lavabos. ¿Llevo algo de cena? Le pregunto a Clara y de nuevo me ruge el estómago. Podría preparar algo en casa, hamburguesas a la parrilla otra vez, pero con el tráfico creo que no llegaré hasta por lo menos las 6, y por tanto no cenaremos hasta casi las 7. Al otro lado del teléfono no hay respuesta, y me imagino a Clara en el sofá con Félix en brazos medio dormida. Clara, le digo, y tomo la decisión por ella. Llevaré algo para la cena. Maisie y yo llegaremos pronto, entonces podrás descansar. Le digo cuando Maisie regresa del baño y le doy la mano para marcharnos. Esta noche, en cuanto llegue a casa, le diré a Clara que me entregue a Félix para que ella se acueste un rato y duerme un poco. No podrá mantener ese ritmo mucho tiempo más si no descansa. ¿Comida china o mexicana?, le pregunto, mientras Maisie y yo salimos de la mano y atravesamos el vestíbulo de la vieja fábrica de muebles. Clara me dice que china. Clara. Me preguntaba dónde habría dejado eso. Me dice con voz en un tono frío. Easy, cuyo colgante yace en la palma de mi mano, cuando me doy la vuelta y la veo detrás de mí, en la puerta que separa el garage del interior de la casa de mis padres, la temperatura en el garage comienza a subir cuando noto que, bajo la ropa, empiezo a sudar. Me doy cuenta poco a poco, mientras contemplo la palabra Easy escrita sobre mi mano con letras plateadas. El colgante de Easy se desenganchó de la cadena. Ella lleva la cadena, ahora la acaricia con el pulgar, aunque es solo una cadena de plata sin colgante, ya que el aro que sujeta ambas piezas ha desaparecido. He estado buscándolo por todas partes, me dice. Muchas gracias por encontrarlo, Clara. Extiende la mano esperando recuperar el colgante, pensando que me voy a acercar sin más y se lo voy a devolver. Me lo regaló mi madre, ¿sabes?, me dice, y, aunque claro, eso es algo que no sé. Cuando era pequeña, no soportaba la idea de perderlo, añade, y lo veo todo con asombrosa claridad. Fue Easy desde el principio. No fue mi madre, no fue Theo Hart, fue Easy. Fuiste tú, le digo apretando el colgante con fuerza en la mano, sintiendo cómo la plata se me clava en la piel y me hace sangre. Espero una excusa, absurda, pero no se produce. No culpa a mi madre o a mi padre del hecho de que su colgante esté dentro del coche. No levanta las manos y dice, yo no fui. He encontrado la prueba que demuestra que Easy estuvo en el lugar del accidente y ahora le corresponde a ella negarlo. Espero en vano, pero la refutación no se produce. ¿De qué estás hablando?, me pregunta mientras entra en el garage y cierra tras ella de un portazo, con tanta fuerza que yo me estremezco por el ruido. El impacto hace que las herramientas que cuelgan de la pared vibren. Un destornillador, un martillo, remachacadoras y llaves Allen. Supe desde el principio que no fue un accidente, le digo con brusquedad, sin dejar de mirarla en todo momento. No sé de lo que es capaz. No sabía quién, pero ahora lo sé. ¿Por qué?, imploro subiendo el tono de voz, furiosa y agresiva. ¿Qué te había hecho a ti, Nick? No le encuentro sentido. ¿Por qué Easy, de entre todas las personas, querría matar a Nick? Él siempre era amable con ella, le prestaba más atención que el resto de nosotros. El sudor comienza a acumularse bajo mis brazos. La camisa se me pega al cuerpo y hace que me resulte difícil moverme. Me la despego de la piel, tratando de encontrar oxígeno en ese aire asfixiante. No me imagino por qué Easy iba a tener algún tipo de acritud hacia Nick. No podía tratarse de dinero, porque no hay dinero. Nick y yo no tenemos dinero. Estamos al borde de la bancarrota, aunque tal vez fue la impresión de tener dinero.
la clínica privada de Nick y nuestra enorme casa. Quizá esa sea la razón por la que Izzy decidiera acabar con su vida. Mi mente se dispara entonces en varias direcciones. Un gesto romántico no correspondido, un soborno, un rescate, promesas no correspondidas de entregarle nuestro primer hijo y más. Pero nada de eso tiene sentido. Resulta ridículo. ¿Por qué mataste a Nick? Le pregunto. ¿Por qué, Izzy? ¿Por qué? ¿Qué te había hecho él? La expresión de su rostro varía y de pronto parece confusa. Es una buena actriz, eso se lo reconozco. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo seguiste hasta la clase de ballet? ¿Lo seguiste a casa? Le digo llorando, aunque no quiero llorar, pero las lágrimas resbalan por mis mejillas mientras hablo, imaginando una discusión entre Nick e Izzy, una pelea frente al estudio de baile por razones que desconozco. ¿Lo vería Maisie? ¿Vería cómo Nick e Izzy se peleaban? O tal vez fue algo que sucedió durante la clase y por eso Maisie no pudo verlo. Piensa en nuestra última conversación, la última que mantuvimos Nick y yo por teléfono, hablando sobre la cena. Una conversación común y corriente, como cualquier otra de las miles conversaciones que habíamos tenido. Lo que fuera que sucedió entre Izzy y él aquel día, todavía no había tenido lugar. Sucedió más tarde, me digo a mí misma, cuando se fueron de clase. Nunca hubo un hombre malo, fue una mujer mala. Izzy era la mujer mala, pero, debido al sol que le daba en los ojos, Maisie no lo vio bien. ¿De qué estás hablando, Clara? Pregunta Izzy. Yo no maté a Nick, asegura. Todos lo sabemos. No, Izzy, respondo. Tú, con este coche, le digo, mientras apunto con la mano hacia el Chevrolet de mi madre. Tengo pruebas. Le digo que Betty Mauer vio un Chevrolet negro abandonar el lugar del accidente y que su colgante plateado la sitúa dentro del coche. Oh, Clara, me dice ella con una combinación extraña de pena e indignación. Estás tan loca como tu madre, afirma, y me siento ofendida, no por mí, sino por mi madre. Esta es la mujer que se supone que quiere a mi madre, que cuida de ella mejor que mi padre y que yo. Todo el mundo sabe que Nick era un mal conductor, insiste, pero, claro, se equivoca. No puedo permitir que me distraiga, mientras me recuerda que Nick y Maisie estaban solos en el momento del accidente, que fue la conducción temeraria de Nick la que le hizo salirse de la carretera y estrellarse contra el árbol, como me ha dicho ya el detective Kaufman tantas veces que he perdido la cuenta. Nick es el único culpable. Te estás dejando llevar por tu imaginación, Clara, me dice. Estás en la fase de negación. Tienes que aceptar los hechos, Clara, y no permitir que las fantasías te dominen. Pero yo me digo a mí misma que no. Fue Izzy. Resulta más que evidente. Claro que lo hizo. Tiene que ser ella. No, Izzy, insisto. Fuiste tú. Tú. Y entonces la interrogo. Exijo saber por qué estaba en el coche de mi madre si lo que dice es cierto, y por qué su colgante estaba bajo el asiento. ¿Por qué? Grito. Estoy empezando a perder el control. Alcanzo un bate de béisbol que hay apoyado en la pared del garage y me planteo amenazarla con él hasta que confiese, tratando de intimidarla o derribarla, como un grupo de carboneros de cabeza negra acorralando a un halcón. Pero entonces pienso en los niños, en Maisie y Félix, atrapados dentro del coche. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿10 minutos? ¿30? ¿Una hora? No pensaba tardar tanto. ¿Cuánto tardan los niños en ir en los coches? Me aseguré de bajar las ventanillas un poco, pero los 25 o 30 grados de afuera no son mucho mejor que la temperatura del interior del coche. He perdido la noción del tiempo y ahora me los imagino sudando, deshidratados, convulsionando, sin apenas poder respirar mientras su temperatura corporal asciende a 40 grados. Y si no responde a mis preguntas, y en vez de eso me grita: «¡Eres idiota, Clara!».
Empieza a perder la compostura. No sabes nada, insiste. Entonces cuéntamelo, insisto, y doy un paso hacia ella con el bate en la mano. No era mi intención hacerlo, pero, de pronto, el bate se alza en mis manos con intención de golpear. Ella se encoge, pero me detengo con el bate en alto, amenazante. Cuéntamelo, repito, pero ella se queda callada. ¿Lo ves? Eres una mentirosa. Estabas en el coche porque mataste a Nick. No podrías estar más equivocada, responde, y veo entonces en su rostro esa expresión santurrona que tanto detesto, una mueca arrogante que quiero borrarle de la cara. No te atreverías a golpearme, me desafía, así que lo hago. La golpeo suavemente con el bate, apenas la rozo, pero a juzgar por su cara, se pensaría que le he dado con todas mis fuerzas. Se le hincha el lugar del impacto. En el brazo, nada más. Se lleva la mano ahí y dice: me has pegado, Clara. Y yo asiento, porque soy muy consciente de lo que acabo de hacer, y así, sin más, se le borra esa expresión de suficiencia. Así es, le digo, y volveré a hacerlo, añado mientras levanto de nuevo el bate. Ella se encoge esta vez, antes incluso de que yo tenga ocasión de pensar en golpearla, y me dice que pare, me dice que gritará, que llamará a la policía. ¿Vas a llamar a la policía y a delatarte a ti misma? Le pregunto riéndome, aunque no es divertido. Esto no tiene nada de divertido, y, sin embargo, estoy riéndome. Por favor, hazlo, le pido. Vuelvo a bajar el bate, y esta vez la golpeo en la cadera. Se oye un ruido con el impacto, el ruido hueco de la madera al chocar, e Izzy grita de dolor. Le he dado en el hueso. ¿Qué estás haciendo?, grita con desesperación, y está a punto de caerse por la fuerza del impacto. Extiende el brazo a ciegas, buscando algo a lo que aferrarse, algo con lo que mantenerse en pie, pero no encuentra nada, solo aire. Vete, Clara, vete, me dice, y la voz se le quiebra en la última sílaba. Si no la conociera pensaría que va a echarse a llorar. Es una buena actriz, de eso no cabe duda. Dejo de reírme. ¿Qué hacías en el coche, Izzy?, pregunto una última vez. El mío no arrancaba, me grita entonces con voz temblorosa y sin un ápice de condescendencia. No lograba que arrancara y Luisa tenía una cita con el médico. Tu padre no estaba en casa, Clara, porque estaba contigo. Yo tenía que llevar a Luisa al médico. Nos llevamos su coche. Asegura, aunque yo reconozco a un mentiroso cuando lo veo, e Izzy es una mentirosa. Se le hinchan las fosas nasales, se muerde el labio, se lleva la mano a la cadera, no puede mantenerse erguida, está encorvada hacia un lado, y de pronto es incapaz de mirarme a los ojos. «¡Estás mintiendo!», le grito. «Eres una maldita mentirosa. Dime la verdad», exijo. «Dime qué hacías en el coche», le ordeno mientras me pongo el bate de béisbol sobre el hombro, como si fuera una bateadora profesional esperando para realizar el bateo perfecto. Y ahí viene, la bola que me lanza el pitcher, y yo golpeo e impacto a Izzy en el muslo. Ella emite un sonido salvaje, algo primario, inhumano, como un animal moribundo. ¿Quieres saber qué hacía en el coche?, pregunta mientras lloriquea sujetándose la pierna. Buscaba el número de identificación del vehículo y las tarjetas del seguro antes de deshacerme del coche. Eso hacía con el coche, Clara, me explica, y esta vez sé que no está mintiendo. ¿Para ocultar las pruebas?, le pregunto porque ahora entiendo que Izzy planeaba deshacerse del coche de mi madre, quemarlo tal vez, o hundirlo en el fondo de un estanque en alguna parte, para que nunca pudieran relacionarla con el asesinato de Nick. Pero Izzy se ríe de mí con una risa nerviosa. ¿Qué pruebas?, me pregunta sin apartar la mirada en la punta del bate de béisbol. Este viejo coche, iba a hacerles un favor a tus padres al deshacerme de él.
algo que tu padre debería haber hecho hace mucho tiempo. Este coche no es prueba de nada. Me dan ganas de sacarme la grava y la hoja del bolsillo y mostrárselas como prueba de que ese es el coche que mató a Nick. Oh, Clara, pobre Clara, ¿no te das cuenta? ¿No lo entiendes? Me mira con una mezcla de compasión, odio e incredulidad. No, Izzy, no, respondo. No lo entiendo, así que explícamelo, le exijo. Dímelo, Izzy, hazme entenderlo. Agarro el bate con tanta fuerza que los nudillos se me ponen blancos. Al principio no me lo dice, se queda de pie frente a mí, pensando, mirando. Creo que no va a decírmelo, no va a confesar. Agito el bate ligeramente, preguntándome dónde voy a darle esta vez, la cabeza o el pecho. ¿Qué le dolerá más? ¿Qué hará que confiese? Para cobrar el seguro, Clara, me dice encogiéndose al ver el leve movimiento del bate. Para poder cobrar el dinero. Es el valor en efectivo en el momento de la desaparición del coche. Casi $3,000, imagino, lo cual no es mucho, pero ya es algo. Es más de lo que me pagan en la agencia por un mes de trabajo. Cocinar para tus padres, recoger todo lo que ensucia Luisa, limpiarle el trasero, y todo mientras me llama idiota. ¿No crees que me lo merezco? Pregunta, aunque yo no le encuentro el sentido. Él sabía que Izzy planeaba denunciar el robo del coche para quitarles el dinero a mis padres. ¿Se enfrentó a ella y por eso lo sacó de la carretera? Pero tú estabas en el coche, insisto. Tú conducías el coche que mató a Nick. No, me dice. No, yo estaba en el coche recopilando la información que necesitaba para llamar a la policía y denunciar el robo del coche. Nada más, Clara, eso es todo. Ni siquiera metí la llave en el contacto. Pero el coche no ha sido robado, digo confusa, mientras el calor comienza a afectarme, a cansarme. El coche está aquí, insisto, y lo señalo con el dedo como si Izzy no pudiera verlo. El Chevrolet negro que acabó con la vida de Nick. Ella se ríe. Es la risa de una narcisista, una risa aguda que me pone el vello de punta. Me acerco a ella de nuevo, consumida por el súbito deseo de darle con fuerza. Esta vez no solo como advertencia o amenaza, sino para callarle la boca, para que deje de reírse. No ha sido robado todavía, Clara, me corrige. Todavía. Nick tuvo que meterse en mi plan. ¿Nick lo sabía? ¿Sabía que planeabas robar el coche? Insisto, y voy encajando las piezas. Sí, eso es. Tenía razón desde el principio. Nick sabía que Izzy planeaba robar el coche. Se enfrentó a ella y por esa razón ahora está muerto. Oh, Clara, mi dulce Clara, me dice en tono trivial, como si fuera una lunática. Y así es como me siento ahora mismo, como una lunática, como si todas las respuestas se me escaparan, flotaran a mi alrededor como partículas de polvo en la atmósfera, como si Izzy estuviera hablando en japonés y yo tuviera que buscar todas las palabras que dice, una por una, para traducirlas, para encontrar sentido a lo que dice. Pero, para cuando encuentro el significado de sus palabras, ya han cambiado de dirección. Nick se metió en mi plan porque murió. Lo último que me convenía era llamar más la atención sobre tus padres con un coche desaparecido. Estaba esperando a que pasara todo este alboroto. ¿Alboroto? ¿Te refieres a nuestro dolor por la muerte de Nick? Le pregunto y me dice que sí. Un término concreto que la reduce a nada, a una molestia, un contratiempo. ¿Y cuando pasara todo este alboroto, pensabas deshacerte del coche? ¿Y luego dirías que había sido robado para cobrar el dinero del seguro? Ella asiente y aplaude. Lo he adivinado, pero la verdad es que no lo he hecho, al menos de momento. ¿O me estoy equivocando? ¿Acaso no fue Izzy? Vuelvo a pensar en mi madre, en Theo Hart, en Emily. Quizá no fuera Izzy después de todo. Me parecía la manera más rápida y fácil de ganar algo de dinero.
admite. Pero el dinero habría ido a parar a mi padre, le digo. El cheque se lo habrían extendido a él. Razono, sabiendo con certeza que, cuando la compañía aseguradora pagara por un coche falso perdido, sería mi padre quien recibiría los $3,000, no Easy. ¿Qué podía ganar ella al deshacerse del Chevrolet negro? Eres muy ingenua, Clara, mucho. Tú y también tu padre, me dice, y siento que empieza a hervirme en las venas porque Easy puede decir lo que quiera de mí, pero no permitiré que hable mal de mi padre. Mi padre es muchas cosas, pero no ingenuo. Como siempre, endosaría el cheque y lo dejaría por ahí tirado, esperando a depositarlo, y cuando desapareciera, como sin duda haría, culparíamos a tu madre, la pobre Luisa que no para de perder cosas. Entre tanto, yo estaría en el banco cobrando el maldito dinero. Es una revelación que me va iluminando poco a poco, como el sol al amanecer, un rayo tras otro. Esto no tiene nada que ver con Nick, y entonces lo entiendo. Fue Easy la que lo hizo todo. Easy robó el cheque. Ella era la que sacaba periódicamente dinero de la cuenta de mi padre, la que solicitó la tarjeta de crédito a nombre de mi madre. Ella se compró una joya, una pulsera de jade auténtico, que veo ahora puesta en su muñeca, a pocos centímetros del anillo de boda de mi abuela, que también robó. Ha estado robándoles dinero a mis padres todo este tiempo. Mi madre no estaba perdiendo cosas, y sí se las estaba quitando. ¿Y esa pulsera? Le pregunto para estar segura. ¿De dónde has sacado esa pulsera? Aunque de nuevo vuelvo a estar confusa, porque no sé qué tiene que ver la pulsera de jade con el comprobante del collar que encontré en la cómoda de Nick. Ambos hacían lo mismo, ¿verdad? Nick utilizó la tarjeta de crédito de mis padres para comprar el collar, llevándose cientos de dólares del dinero que a mi padre tanto le había costado ganar, para comprarle un collar a Kat, seguramente, porque se acostaba con ella, porque amaba a Kat más que a mí. Easy se toca la pulsera. Me la regaló tu padre, me dice guiñándome un ojo, y vuelvo a apretar el bate de béisbol con fuerza, como una boa constrictor que asfixia a su presa. Me siento mareada por el calor que hace en el garage. Estoy perdiendo el control y vuelvo a preguntarme qué tiene que ver los robos de Easy con la muerte de Nick. ¿Estarán relacionados de algún modo? ¿Nick lo sabía? ¿O son solo hechos inconexos y es mi imaginación la que los ha unido? Pero, si no fue Easy, ¿quién fue? ¿Quién? Me dan ganas de gritar. O quizá grito de verdad, porque Easy se queda mirándome con los ojos muy abiertos, escuchando mi grito silencioso. ¿Quién? 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 Tú, le digo señalándola con el dedo, pensando en lo mucho que me preocupa la economía de mis padres y la cabeza de mi padre. Tú. Levanto entonces el bate para golpearla, pero ella me empuja, con la cara muy roja, que contrasta con su pelo decolorado. Me tambaleo, me estrello contra las herramientas colgadas en la pared del garage y siento un golpe en el hombro, que se me pone rojo de inmediato. Me quedo mirando a Easy con asombro. Esta no puede ser la misma mujer que sigue a mi madre y predice todos sus movimientos, la que la cuida y se encarga de sus necesidades. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué confiesas? Le pregunto, aunque claro que sé por qué ha confesado. Ha confesado porque no le ha quedado otro remedio, porque he amenazado con darle una paliza si no lo hacía, y ahora lo haré de todos modos, con o sin confesión. Porque robar, Clara, no es lo mismo que matar. Puede que sea una ladrona, pero no soy una asesina, me dice a la defensiva, y, por una vez, no sé si miente o no. Tienes que creerme, me suplica con desesperación, y me doy cuenta de que en ese momento no sé qué creer, porque todo sucede muy deprisa y estoy confusa. Primero estaba convencida de que la culpable era Melinda, después mi madre, después Theo y Emily, y ahora Easy.
Entonces, ¿quién? ¿Por qué iba a creerte? Le pregunto. Tú misma lo has dicho, Clara, me dice confundiéndome. Él siempre fue amable conmigo, asegura, y veo las lágrimas falsas en sus ojos cuando empieza a llorar. Me exaspera ese llanto fingido a costa de mi difunto marido. Me hace perder el control. Era mi marido, era a mí a quien quería, y entonces pierdo los nervios. Me preparo para golpearla. Me siento desequilibrada, me cuesta mantenerme en pie, me cuesta pensar, así que levanto el bate por encima de la cabeza. Hace semanas que no duermo, y el delirio, la confusión y la tristeza van desgastándome poco a poco, como un ebanista con un cincel, convirtiéndome en un esqueleto de mí misma. Arremeto contra Izzy con todas mis fuerzas, y me encojo como si me doliera más a mí que a ella. Me invade una súbita irascibilidad, y entonces me doy cuenta. Es justo lo mismo que ella le hizo a Nick, aunque en el fondo de mi alma sé que eso no tiene por qué ser cierto. Es un medio para llegar a un fin, nada más. Quiero matar a Izzy porque necesito culpar a alguien para que todo esto termine. Necesito pasar página, aceptarlo. En defensa propia, alegaré más tarde, aunque no pienso en eso ahora mismo. Ahora mismo solo pienso que necesito que esto termine. Nick, antes. Primero compramos la comida china y después nos vamos a casa. Como era de esperar, el tráfico es una pesadilla, con conductores desquiciados que quieren llegar a casa. Aceleran con rapidez y después frenan, sin ir a ninguna parte. El sol brilla con fuerza esta tarde. Todavía hace calor. El termómetro del tablero de mi coche marca 28 grados. A medida que el sol va poniéndose en el horizonte, su luz aterriza en ese hueco que hay justo debajo del borde de la visera, de modo que no hay nada para amortiguar el brillo. Me desorienta mientras conduzco, porque me he olvidado las gafas de sol en casa, así que me resulta difícil ver. Utilizo los neumáticos traseros del coche que tengo delante como guía. No puedo ver nada por encima, ni las casas ni los árboles, porque allí está el sol. Se convierte el mundo en un mar de fuego. Tomo carreteras secundarias para evitar el embotellamiento de la autopista y atravieso Douglas hacia Wolf Road. El coche huele a jengibre y salsa de soya, y a mí me ruge el estómago por el hambre. Maisie va sentada en su sillita, golpeando con los pies el respaldo del asiento del copiloto. ¿Cuándo llegaremos a casa, papi? Me pregunta y le digo que pronto. Quiero llegar ya, se queja, y vuelvo a decirle, mirando por encima del hombro, que llegaremos enseguida. Veo la tristeza y la desesperación en sus ojos. Tengo hambre, me dice, y yo me llevo la mano al estómago y le digo que también tengo hambre. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Maisie se ríe con esa risa aguda y me responde. Yo tengo tanta hambre que podría comerme una oveja. Ambos nos reímos. Yo podría comerme un cerdo, le digo. Yo podría comerme una vaca. En ese momento los neumáticos del coche de delante se detienen en seco. Yo freno y el coche levanta piedrecitas al dar un volantazo. Me faltan pocos centímetros para comerme el quitamiedos. Maldigo para mis adentros el atasco de la hora punta, ese frenar y avanzar sin razón aparente. Se oyen claxones y lentamente empezamos a avanzar. Entonces comienza a sonar mi móvil. Lo primero que pienso es que será Clara, que llama para pedirme que compre leche de camino a casa. Leche además de la comida china. Pero, al ver el nombre de Kat en la pantalla del Bluetooth, el corazón me da un vuelco. Es Kat, que llama por fin para decirme si Gus es hijo mío. Sin más, empiezan a sudarme las manos, y ya no pienso en el tráfico. ¿Dónde están tus libros? Le pregunto a Maisie antes de responder a la llamada. Justo aquí, papi, responde señalando la cesta de libros que tiene al lado.
Clara siempre lleva libros en el coche para que Maisie lea, algo que la mantenga ocupada para que ella pueda conducir. A veces las preguntas interminables de Maisie suponen una distracción. ¿Quieres leer uno de tus libros?, le pregunto. Bueno, papi, responde. Albergo la esperanza de que, si se concentra en las páginas de sus libros de dibujos, no prestará atención a la conversación que está a punto de tener lugar entre Kat y yo, con palabras como Gus, padre y paternidad. Maisie mete las manitas en la cesta y saca un libro de cartón de color rojo y verde, que tiene desde que tenía la edad de Félix. Good night, Moon, empieza a leer. Kat, digo cuando respondo, al cuarto tono. Desactivo el Bluetooth para poder hablar con ella a través del teléfono, de manera que Maisie no pueda oír la mitad de la conversación. Ya tienes los resultados, murmuro. Me falta el aire y me noto el corazón acelerado. Este es el momento de la verdad. Tengo los resultados, confirma Kat, pero Maisie está gimoteando otra vez desde el asiento de atrás, asegurando que tiene mucha hambre, que podría comerse un perro, un gato y un búho. Está intentando distraerme, empezar un juego al que yo ya he puesto punto final. Normalmente cedería, pero ahora mismo no. Ahora mismo tengo que hablar con Kat, descubrir si Gus es mi hijo, así que me llevo un dedo a los labios para hacer que se calle. Papá tiene una llamada de trabajo, le digo susurrando, con la esperanza de que eso signifique algo para ella, aunque no sea una llamada de trabajo. Pero no, Maisie sigue insistiendo, llevándose la mano a la tripa como si llevara días sin comer. Renuncio a intentar callarla, así que busco las galletas de la fortuna en la bolsa de comida china y saco 3 en la mano. Un soborno. Extiendo el brazo hacia atrás y las dejo caer en su regazo. Ella sonríe con picardía, porque se ha salido con la suya. ¿Qué pasa, Kat?, pregunto al teléfono. ¿Qué dicen? Kat se queda callada unos segundos. Los resultados, dice al fin. Resulta difícil oírla. Me salto una señal de stop. Creo que está llorando. ¿Qué pasa, Kat?, pregunto de nuevo, pero antes de que pueda responderme, vuelvo a oír la voz de Maisie, así que le digo a Kat que espere. Maisie está disgustada de nuevo, pero esta vez no tiene nada que ver con el hambre. ¿Quién es ese?, pregunta nerviosa cuando otro coche atraviesa la mediana por detrás de nosotros, demasiado pegado a mi coche, y toca el claxon para intentar adelantarme. Vaya idiota, va a hacer que nos matemos todos. En este tramo no se puede adelantar, incluso con la luz cegadora del sol puedo ver con claridad la línea continua en mitad de la carretera. No es que yo vaya despacio, pero aún así capto la indirecta y acelero por Hervey Road para que ese idiota deje de pisarme los talones. Pero el coche vuelve a acercarse e intenta adelantarme por segunda vez, y en esta ocasión Maisie se asusta de verdad y me grita: «¡Es el hombre malo, papi! ¡El hombre malo nos persigue!». Yo extiendo el brazo hacia atrás, le doy una palmadita en la rodilla y le digo que no pasa nada, pero también me doy cuenta. Veo lo mismo que ella cuando me dice: «¡Nos va a alcanzar, papi!». En ese momento, un vehículo negro empieza a adelantarme, de modo que no me queda más remedio que dar un volantazo para que no me arrolle, y de nuevo vuelvo a pisar la grava del lateral. Maisie cree que es Theo, pero no es Theo. No es más que un coche negro, algún conductor con prisa por llegar a casa, como todos. Levanto el pie del acelerador para dejar pasar y veo cómo me adelanta a toda velocidad. Pero, antes de poder decirle a Maisie que no se preocupe, Kat vuelve a hablar. «Son negativos, Nick. Gus no es tu hijo», me dice. La oigo sollozar al otro lado de la línea y me quedo sin palabras. Gus no es hijo mío. Me pregunto qué debería decirle a Kat. No era todo esto lo que me esperaba. Un resultado negativo. Estaba convencido de que Gus era hijo mío. Lo que siento es un inmenso alivio, como si me hubieran quitado
un gran peso de encima, la sensación de que, por una vez en la vida, soy el hombre más afortunado del mundo. Han cambiado las tornas. Están pasándome cosas buenas. No es hijo mío. ¿Estás segura?, le pregunto. Ella tarda unos segundos en recomponerse y me dice de que está segura, pero después solloza y me dice que albergaba la esperanza de que fuera cierto. Necesitaba que fuera cierto. Yo también, le digo para calmarla, aunque eso es lo último que necesitaba. Si fuera mío, habría asumido mi responsabilidad y hecho lo correcto. Se lo habría contado a Clara y habríamos dado la bienvenida a Gus en nuestras vidas. Pero, sin Gus, la vida es mucho menos complicada. Piso el acelerador. De pronto necesito llegar a casa, abrazar a Clara y saber por primera vez en mucho tiempo que todo va a salir bien. Me digo a mí mismo que son buenas noticias. Sonrío y en ese momento el coche patina hacia un lado de la carretera y vuelvo a pisar la grava, pero enderezo de inmediato y agarro el volante con ambas manos. Me obligo a concentrarme, a conducir en línea recta. Aminoro un poco. Clara seguirá allí aunque llegue 5 o 10 minutos tarde. Me la imagino con Félix en brazos, ambos medio dormidos, esperándonos a Maisie y a mí. Intento no pensar en Kat y en Gus, aunque resulta casi imposible con Kat al otro lado de la línea, llorando. Todo saldrá bien, le digo. Steve y tú estarán bien. Aunque lo que estoy pensando es que voy a confesarle a Clara mis encuentros con Kat. Esta misma noche. Haré borrón y cuenta nueva y expulsaré a Kat de mi vida para siempre. Ya no habrá secretos entre Clara y yo. Es una de las reglas de un matrimonio feliz. Nada de secretos. Una promesa que le hice a Clara hace mucho tiempo y que pienso cumplir. Lo único en lo que puedo pensar es en llegar a casa, en estar en casa, con Clara, con Maisie y con Félix, los amores de mi vida. Pienso en sentarme en el sofá con ellos y con Harriet acostada en el suelo a nuestros pies. Pienso en contárselo todo a Clara, hasta el último secreto que le he ocultado, hasta la última mentira, y, aunque a ella no le hará gracia, lo entenderá, porque Clara es así, indulgente y comprensiva. Y en ese momento apenas puedo contener la emoción. Deseo más que nada en el mundo estar en brazos de Clara. Clara. Al final es Maisie quien me detiene, mi Maisie, que está de pie en el garage viendo cómo levanto el bate de béisbol por encima de mi cabeza por sexta o séptima vez, mientras Izzy permanece arrinconada contra la pared de madera, con las manos en la cabeza para protegerse de mis golpes. Un hilillo que le sale de la nariz, que gotea sobre el suelo de cemento. «Mami», dice Maisie, y esa sencilla palabra suena como un puñetazo en la tripa. «Mami». En la mano lleva mi teléfono móvil. «Mami», me susurra de nuevo extendiendo la mano, aunque nos mira alternativamente a Izzy y a mí. Está asustada. Veo que le tiembla el teléfono en la mano, y me doy cuenta de que no le da miedo Izzy. Le doy miedo yo. Tiene los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Lleva puesto un vestido de princesa porque es lo que insistió en ponerse hoy, y a mí no me importaba lo suficiente como para negarme. Es un vestido precioso, hecho de organza, un disfraz de Halloween que ella considera apropiado para cualquier día del año, con adornos brillantes cosidos al corpiño y zapatos de tacón alto con lucecitas. En la cabeza lleva una tiara, es de color lila, con plumas y joyas de colores. La lleva torcida y amenaza con caérsele. No es más que una niña que está viendo cómo su madre le da una paliza a otra mujer mientras dicha mujer le ruega que pare. Bobby está al teléfono, me dice tratando de no llorar, y en ese momento pierdo el control de mi cuerpo. Se me doblan las piernas y el bate se me cae de las manos. Dile a Bobby que le llamaré luego.
le digo mientras caigo al suelo como las flores que se marchitan con el sol de la tarde. E Izzy se aprovecha. Izzy, que cojea y salta, pero que sigue viva. No tengo energía para detenerla mientras recorre la casa en busca de su bolso y sus llaves, y se dirige hacia su coche. La veo subirse al vehículo, consigue arrancarlo y se aleja por la calle, mientras yo sigo con su colgante en la mano. Izzy puede esperar. No pasa nada, le digo a Maisie, y estiro el dedo meñique como solo haría Nick. Te prometo que no pasa nada, le aseguro. Ella entrelaza su meñique con el mío y sonríe. Entro tambaleándome en la comisaría de policía, con Félix en brazos, seguida de Maisie. Me saluda la misma recepcionista de uniforme, y, en esta ocasión, no tengo que esperar 15 minutos para hablar con el detective. Avisan al detective Kaufman sin perder un minuto, y este aparece enseguida, y se queda mirándonos a mis hijos y a mí. Señora Solberg, me dice, y no sé si es preocupación lo que veo en su rostro o tal vez incredulidad, aunque me da lo mismo. Abro la boca y me salen las palabras atropelladas. Fue ella mató a Nick, le digo. ¿Quién, señora Solberg? Me pregunta él. Izzy, respondo. ¿Quién es Izzy? Me pregunta él con cinismo, y tardo en responder porque no encuentro las palabras adecuadas. Señora Solberg, ¿quién es Izzy? Pregunta de nuevo, pero esta vez consigo decírselo. La cuidadora de mi madre, Izzy Chapman, le digo, y cuando comienzo a enumerar las credenciales de la mujer, me pregunto qué parte de todo eso será cierta, o si Izzy mintió al respecto para engañarnos. Mi padre y yo depositamos fácilmente nuestra confianza en ella porque estábamos tan desesperados por encontrar ayuda que habríamos creído cualquier cosa. ¿Y qué razón tendría la señorita Chapman para matar a Nick? ¿Tenía algún motivo? Me pregunta dando un paso hacia adelante. No lo sé, respondo, incapaz de bajar la voz por el bien de los niños. Sé que lo hizo. Entonces el detective Kaufman me conduce a una sala de interrogatorios y sugiere que empecemos por el principio. Pero, antes de hacerlo, llama a otra detective, una mujer llamada Howell, para que venga a hacerse cargo de Maisie. La niña es demasiado pequeña para oír la conversación que está a punto de tener lugar, y aunque no quiere, lo mejor para ella es que se vaya. No quiero, se lamenta, y me mira suplicante mientras la detective Howell extiende la mano. Creo haber visto galletas en la máquina expendedora, le dice a mi hija. ¿Te gustan las virutas de chocolate? Y entonces Maisie cede, aunque solo sea por las galletas. La detective Howell también le ha prometido buscar un libro para colorear, y me pregunto si, en otra sala de interrogatorios parecida a la mía, sentará a Maisie y le preguntará por lo que ha visto hoy, por el bate y la sangre, e Izzy suplicándome que parara. Una vez que Maisie desaparece, y con Félix durmiendo en mis brazos, el detective Kaufman vuelve a pedirme que me explique, de modo que comienzo a contarle la historia del Chevrolet negro, lo del colgante de Izzy que he encontrado bajo el asiento del coche. Mis palabras parecen incoherentes. El detective se queda mirándome. No parece muy impresionado por mi trabajo de detective. Muestra más interés por el hecho de que Izzy robara a mis padres que porque cometiera un asesinato. Los hechos que anota en su libreta tienen que ver con el cheque robado, el fraude de la tarjeta de crédito, lo de la compañía aseguradora y cosas así, pero yo alzo la voz e insisto. Él me mira sin mucho interés, o quizás sea con pena y compasión, y me pregunta por la sangre que tengo en las manos. Yo abro la boca y cometo perjurio. Defensa propia, alego, y aseguro que Izzy se me ha abalanzado con el bate de béisbol, que yo solo intentaba protegerme de ella. No sabía de lo que era capaz. Tenía que protegerme, tenía que proteger a mis hijos. ¿La golpeó usted con el bate?, me pregunta. Claro que no, respondo. ¿Cuándo comió por última vez, señora Solberg?
me pregunta evaluando mi piel seca, mis pómulos marcados y mis ojos cansados. Como por arte de magia, el peso extra del embarazo ha desaparecido de mi estómago y de mis caderas, y en vez de parecer una cerda barrigona, ahora estoy demacrada. ¿Ha comido y dormido? Hay terapeutas para ayudar a sobrellevar el duelo, me dice. Pero yo me enfado y le digo que no quiero un maldito terapeuta. ¿Y dónde está la señorita Chapman? Me pregunta entonces, y le digo que se ha escapado. ¿Y está bien, señora Solberg? ¿Le ha hecho daño? Yo me encojo de hombros y digo, nada de lo que no se vaya a recuperar. Pero ni siquiera esto lo sé. Me pregunto ahora con cuánta fuerza le habré dado, y pienso en la furia con la que agitaba el bate de béisbol. ¿Le he dado en la cabeza o ha sido solo en las manos? ¿Se habrá protegido con las manos de los golpes? ¿O tendrá daños internos, algo mucho más grave que una hemorragia nasal? Miro el reloj, son casi las 4:30. Podría estar en cualquier parte, le aseguro, aunque le ruego que envíe a un agente para vigilar la casa de mis padres en caso de que regrese. Él cede y dice que así lo hará. Enviará a alguien de inmediato. Búsquela, insisto. Arreste a Izzy. Pero lo único que me asegura el detective Kaufman es que, si los agentes la encuentran, la llevarán a comisaría para interrogarla por las acusaciones de fraude y robo. Eso si mi padre decide presentar cargos. Y por asesinato, le recuerdo. Asesinato no, dice él. La señorita Chapman no mató a su marido, señora Solberg. Insiste categóricamente. Me mira fijamente, con gesto inexpresivo. No sonríe, ni siquiera parpadea. ¿Sabe entonces quién fue? Le pregunto, deseando que me diga sin asomo de duda quién iba al volante del coche de mi madre cuando sacó a Nick de la carretera. Si no fue Izzy, entonces debió de ser mi madre. Tal vez mi primera intuición fuera correcta, cuando estaba esta mañana en el sofá con Maisy sentada en el regazo, viendo cómo se cargaban las fotos del Chevrolet negro en la pantalla del ordenador. Tal vez fue mi madre después de todo la que se puso al volante y empezó a conducir porque, al igual que montar a caballo, subir las escaleras o tocar el piano, la conducción es una de esas cosas que no requiere pensamiento consciente y por lo tanto es menos fácil de olvidar. Estaba intentando volver a la casa que ella todavía cree que es su hogar. No fue intencionado, más bien fue cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Podría haber sacado de la carretera a cualquier otro conductor o cualquier otro coche, y por casualidad fue Nick. Mala suerte. Es eso, ya está. No fue Izzy, fue mi madre desde el principio, aunque todas esas conjeturas bastan para volverme loca poco a poco. Estoy atrapada dentro de una atracción de feria donde todo está distorsionado. El suelo se mueve bajo mis pies, inclinándome hacia derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y mi cuerpo amenaza con desplomarse por una trampilla y desaparecer en la oscuridad. Todo está borroso, no le encuentro sentido a lo que veo. Necesito pasar página, aceptar. Hay algo que quiero enseñarle, me dice el detective. Abandona la habitación y regresa poco después con un ordenador portátil que coloca ante mí sobre la mesa y en el que teclea una contraseña para activarlo. Esto no resultará fácil de ver, me advierte. ¿De qué se trata? Pregunto mientras se carga un video y aparece una imagen en miniatura con mucho grano, donde lo único que distingo es un campo cercado y árboles. La calidad no es buena, me dice a modo de disculpa, y me habla de un hombre y una mujer, el señor y la señora Koenig, que viven junto a Herbie Road, en una casa que da a la carretera. Me muestra una foto en su teléfono, una granja amarilla con revestimientos color óxido. La reconozco de inmediato. La casa amarillo limón con el cornejo en flor. Recuerdo que Maisy se sentó bajo ese árbol
y se le empaparon los pantalones cortos con el césped mojado que había dejado la tormenta. Hablé con la pareja que vive ahí, le explico. Sí, dice el detective Kaufman. El señor y la señora Koenig se acuerdan de usted. Yo asiento con la cabeza, pensando en esas amables personas. En su momento no supe sus nombres, pero ahora sí. No estaban en casa cuando tuvo lugar el accidente, no vieron nada. Eso es, convino el detective, y yo recuerdo que habrían tenido una vista privilegiada desde el porche delantero de su casa. Habrían podido ver toda la escena con sus propios ojos de haber estado en casa. Sucedió algo extraño, me cuenta. Deja el teléfono a un lado y se acaricia el bigote y la barba mientras me mira. El señor Koenig pasó por la comisaría esta mañana. Al parecer, se han producido actos vandálicos en su propiedad, grafitis en las puertas del granero y daños en los pastos de los caballos. Qué pena, respondo, aunque mi voz carece de compasión, porque el señor y la señora Koenig han sufrido vandalismo mientras que yo he perdido a mi esposo. Hay una diferencia. En efecto, dice el detective Kaufman, adolescentes bromistas, pero se imaginará que los Koenig están muy disgustados. Me lo imagino, respondo, y aunque me da pena la pareja, eso no tiene nada que ver conmigo. El detective está siendo evasivo porque no sabe cómo decirme que no puede investigar el asesinato de Nick porque está demasiado ocupado con el vandalismo en la propiedad de los Koenig. Estoy a punto de montar una escena, de exigir hablar con alguien que no sea él, con otro detective, alguien que esté por encima, o un capitán. ¿Qué tiene esto que ver con el asesinato de Nick? Pregunto con incredulidad, porque así es como me siento. Por suerte, para los Koenig, tienen una cámara de vigilancia en el exterior de su vivienda, alejada de la carretera principal y en una zona tan deshabitada del pueblo que no es la primera vez que esto sucede en su propiedad, vandalismo. El señor Koenig instaló la cámara hace unos meses para poder atrapar a los responsables y lo logró. Los tenemos en video, me dice, y señala con el dedo la imagen que aparece en la pantalla, una foto a vista de pájaro del jardín de los Koenig. Ahora solo tenemos que identificarlos, añade el detective, y yo lo miro confusa, y se me encienden las mejillas. ¿No pensará que yo tengo algo que ver con el vandalismo en casa de los Koenig? Me quedo sin aliento e intento no ponerme a llorar. ¿Cree usted que yo sé quiénes son? Le pregunto, pero él niega con la cabeza y me dice que no. No, señora Solberg, no lo creo. Verá, me dice mientras me entrega un pañuelo para que me enjugue mis lágrimas. La cámara de vigilancia graba hasta 30 días de manera continua. Después de este último incidente, el señor Koenig se sentó para ver las grabaciones, con la esperanza de atrapar a la persona o personas que destrozaron su jardín. Pero resulta, me explica mientras pulsa el play y se recuesta en su silla para poder verlo conmigo, que encontró mucho más de lo que estaba buscando. El video comienza, está muy pixeleado, pero lo distingo de todos modos. Alguien del departamento de informática habrá hecho zoom sobre la escena que el detective quiere que vea, de modo que la propiedad de los Koenig pasa a un segundo plano, y en su lugar me encuentro mirando una carretera solitaria. El ángulo del video es raro, de modo que la carretera parece tener una pendiente de 45 grados. Es un video en color. Los árboles y la hierba se ven de un verde apagado y la carretera de hormigón gris. El viento sopla entre las hojas de los árboles y aunque el video carece de volumen, me imagino que lo oigo. El ruido de las hojas medio secas al rozarse unas con otras, mientras una ardilla recoge una nuez caída de su boquita avariciosa y cruza corriendo la carretera sin mirar a los lados. Aunque las casas no aparecen, distingo un buzón, el borde de una entrada, basura en la hierba, una verja de madera medio caída. No hay un solo coche atravesando la carretera.
Durante casi 2 minutos y medio no hay nada que ver. La fecha que figura en una esquina es la del 23 de junio, el día que murió Nick. Son las 17:47 horas. Al darme cuenta de eso, me quedo sin aliento. Aunque lo intento, no puedo apartar la mirada de la pantalla. Me hallo en una especie de estado hipnótico. Ya no siento la silla bajo mi cuerpo. Me he quedado anestesiada, paralizada, congelada en el tiempo. La habitación que me rodea se desvanece y solo quedamos el video y yo, que me traslada al lateral de Herbie Road la tarde en que murió mi marido. ¿Continuamos?, pregunta el detective, pero sus palabras suenan amortiguadas, como si yo estuviera nadando en el agua. Extiende el brazo para detener el video y, por instinto, le golpeo la mano para que la aparte. Sí, respondo con convicción. Deje que siga. En ese momento lo averiguaré todo. En este momento sabré quién mató a Nick. Junto a mí, el detective Kaufman se recuesta en su silla y cruza las manos sobre el regazo. Me observa, aunque yo soy incapaz de mirarlo a los ojos, porque tengo la mirada fija en la hierba verde, en el hormigón gris y en los restos de basura que se agitan con la brisa. Entonces entra en escena un vehículo. Es negro y de inmediato pienso en Macy y en su miedo a los coches negros. Avanza por la carretera muy despacio y el detective Kaufman me explica que se han tomado la libertad de ralentizar el video para que fuera más fácil de ver. Ese coche, me dice señalando el vehículo negro que ahora ocupa el centro de la imagen. Probablemente iba demasiado deprisa, aunque al aproximarse a la curva se encienden las luces rojas traseras del vehículo cuando el conductor pisa el freno, toma la curva y desaparece por la esquina inferior de la pantalla. Mis ojos se trasladan a la esquina contraria, esperando a que aparezcan Nick y Macy, seguidos de cerca por la persona que mató a Nick. Me imagino a mi madre al volante de su Chevrolet negro Malibu, probablemente con los pies descalzos o con unas zapatillas de andar por casa, con el pie derecho en el acelerador, tratando de llegar a casa. Dejo escapar el aliento, sin saber cuánto tiempo llevaba aguantando la respiración. Me cuesta respirar, pero el detective Kaufman no se da cuenta. Soy yo la única que lo sabe. Un destello rojo aparece en el borde del video y yo dejo escapar un grito ahogado. Mi coche, que Nick se llevó aquel día a clase de ballet. Podemos tomarnos un descanso si lo desea, me sugiere el detective, pero le digo que no. Deje que siga, le pido. El coche avanza a velocidad de tortuga por Herbie Road, al menos así me lo parece a mí, aunque, claro, el video va a cámara lenta, y el detective Kaufman me dice que es probable que Nick circulara a 80 km/h o más. Estaba intentando huir, le digo, pero él no dice ni sí ni no. El alcance del plano es amplio y abarca casi 12 metros antes de la curva. Espero sin aliento a que mi madre aparezca cuando veo a Nick y a Macy en el centro de la imagen. Nick está ahí, aunque solo veo su silueta borrosa por la baja calidad del video. Me inclino hacia adelante, extiendo una mano para tocar a mi marido una última vez antes de que muera. En ese momento, sabría que estaba a punto de morir. Nick está allí, Macy también, y allí está el roble, alto y portentoso, pegado a la curva. Hay señales de advertencia que avisan de la curva cerrada que se avecina, carteles brillantes, de un amarillo chillón imposible de ignorar, colocados junto a una señal de velocidad que el detective me señala y me explica que esa señal establece el límite de velocidad que la curva en 30 km/h. El ángulo de la curva es muy cerrado, fácilmente excederá los 90 grados. Pero, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está el Chevrolet negro? Debería estar allí, pisándole los talones antes de que Nick llegara al árbol.
Escudriño el video con la mirada, pero no hay ningún Chevrolet. Mi madre no está ahí. ¿Dónde está? Le pregunto al detective. ¿Dónde está quién? Me pregunta él. Mi madre, respondo, pero él se queda mirándome y no dice nada. El coche negro ya ha pasado. Lo único que queda son Macy y Nick cuando el coche entra en un bache y después sale y los neumáticos de alto rendimiento traspasan la línea amarilla continua que no debe cruzarse. Cuando el coche toma la curva, patina hacia un lado y deja a su paso las marcas negras sobre el asfalto, con el dibujo de los neumáticos grabados en mitad de la calzada. No hay nadie detrás de Nick, nadie que lo obligue a salirse de la carretera. Solo está Nick y su conducción temeraria. Advierto un último esfuerzo por aminorar la velocidad. Las luces rojas de freno que se encienden y se apagan como un resplandor iridiscente en el cielo nocturno. Después, el coche sale despedido y golpea el árbol con tanta fuerza que hasta éste se tambalea, pierde hojas y trozos de la corteza del tronco, y después todo queda quieto, inmóvil. No lo entiendo, murmuro. Pulso teclas al azar en el ordenador, convencida de que me he perdido algo. Tengo que verlo de nuevo. Este no es el video, aseguro. Se ha producido un terrible error. El coche que aparece en la pantalla es el coche equivocado. Otro coche rojo que también se estrelló contra el mismo roble. Otro conductor que sufrió una muerte horrible a manos de ese árbol. Debería haber otro coche, insisto. ¿Dónde está el otro coche? ¿Dónde está el coche que sacó a Nick de la carretera? Le digo al detective que eso está equivocado, que todo está equivocado, que ha cometido un tremendo error. Pero al parecer hay fotos en primer plano, fotos que se sacaron del video y han sido ampliadas para que yo las vea. La matrícula trasera del coche, mi matrícula. Una imagen de Nick, con la cara oscurecida por el cristal. El detective Kaufman reproduce el video de nuevo, pero esta vez no va a cámara lenta, esta vez va a toda velocidad. El coche rojo aparece por la carretera sin nadie detrás, pierde la tracción al patinar con la curva. Sale por los aires y se estrella contra el árbol. No hay ningún otro coche alrededor, nadie que lo siga, nadie que lo saque de la carretera, ningún hombre malo. Vuelvo a oír la voz del detective. Se lo he dicho desde el principio, señora Solberg. Su marido iba demasiado deprisa. Tomó la curva a demasiada velocidad. Siento mucho su pérdida, me dice mientras recoge sus cosas para marcharse. Pero antes de irse me dice, hay terapeutas para asimilar el duelo, alguien que pueda ayudarle a pasar página. Como si pudiera leerme el pensamiento, como si supiera exactamente lo que necesito. Después me da una palmadita en el hombro y se va. Y a mí se me ocurre entonces que el detective Kaufman tenía razón desde el principio. Me dijo hace tiempo lo que le había pasado a Nick, y yo elegí no creerlo. En vez de eso, me inventé una historia alternativa basada en mentiras y engaños. Esto nunca fue cosa de Nick, fue cosa mía. Clara. Llega la mañana, un nuevo día. Llaman a la puerta temprano, y yo solo pienso en las flores, más flores. Pero hoy no son flores, y mientras atravieso el recibidor hacia la puerta, la veo de pie a través del cristal biselado. Kat. Pongo la mano en el pomo de la puerta, pero antes de abrirla, me recompongo. ¿Qué diablos querrá? Abro la puerta, doy la bienvenida al sol de la mañana, y, con él, a Kat. Esta vez viene sola, sin Gus. Fuera, al otro lado de la calle, Emily está en su entrada, vestida con una bata, despidiéndose de Theo, que saca su último juguete a dar una vuelta, un deportivo rojo de 2 asientos que se aleja a toda velocidad por la calle.
Dejo de mirar el coche y vuelvo a mirar a Emily, que sigue allí de pie, en la entrada, mirándome a mí ahora. Levanta la mano con timidez para saludar. Yo me pregunto si alguna vez podremos volver a ser amigas. Cuando nos conocimos, me dice Kat, no fui del todo sincera contigo. No estaba siendo franca. No recuerdo haberla invitado a pasar, y sin embargo, ahí está, con los pies en mi recibidor, cerrando la puerta para aislarnos del caluroso aire veraniego, de los bichos y de los escandalosos trinos de los pájaros. Ya estamos en agosto, pronto llegará el otoño, pero primero hemos de sobrevivir al mes más caluroso del año, lo peor del verano, cuando las chicharras salen a jugar y empiezan a atronar con sus sonidos ya desde las 8 de la mañana, como si fueran un gallo, despertando a aquellos que duermen, Maisie y Félix. Yo los oigo a ambos arriba, en sus dormitorios, manteniendo conversaciones consigo mismos, resueltos, entreteniéndose solos. Kat parece nerviosa, retuerce las manos sin saber qué hacer. Yo acudo en su ayuda, porque no soy capaz de hacerle pasar por esa agonía. Bastante difícil es ya tenerla ahí de pie, como para que además no diga las palabras en voz alta. Ya sé lo tuyo con Nick, le digo antes de que pueda hacerlo ella. Aquel día, en el parque, quería decirme algo más, pero yo no podía soportarlo. Esto es lo que quería decirme. Quería confesar el adulterio, decirme que se acostaba con Nick. ¿Qué es lo que sabes? Me pregunta con el ceño fruncido y los ojos muy abiertos. Se mete las manos en los bolsillos y después las saca. Cruza los pies a la altura de los tobillos y los brazos sobre el pecho. Que iba a dejarme, respondo, aunque nadie me ha dicho tal cosa, pero aún así sé que es cierto. Por ti. Intento sonar despreocupada, intento no dejar que mis emociones saquen lo peor de mí. Tengo muchas cosas que asimilar. Hablé con Jan de la clínica de Nick y ella me contó la verdad sobre Connor, que había sido despedido hacía tiempo, y fue entonces cuando supe que solo podía hacer una cosa, vender la clínica. La clínica era de Nick, no mía. Sin él aquí, es hora de pasar página. Jan también me habló de Melinda Gray. No es más que una paciente, me dijo cuando le pregunté. Nick estaba enamorado de Kat, y solo más tarde, mientras revisaba sus archivos, tratando de dejar atrás su pasado, descubrí una queja de Melinda Gray, una demanda por mala praxis médica. Fue entonces cuando lo supe. Oh, Clara, me dice Kat, y sus ojos azules se llenan de lágrimas. Es una confesión, su declaración de culpabilidad. Yo lo hice, soy culpable, dicen sus ojos. Da un paso hacia mí y me estrecha las manos. Yo lo quería, me dice, y me doy cuenta de que debería abrazarla. Debería decirle que siento mucho su pérdida. Es Kat la que está desconsolada, no yo. Lo quería, repite. Por si acaso no la he oído la primera vez. Quiere asegurarse de que lo sepa. El silencio que se produce a continuación es infinito. Estoy convencida de que se prolongará para siempre, de que Kat y yo nos quedaremos en el recibidor para la eternidad, con esta incómoda confesión congelada en el tiempo. Yo lo quería, insiste por tercera vez, con la voz quebrada. Las lágrimas brotan de sus ojos como las cataratas del Niágara. Yo lo quería, pero él a mí no. Él te quería a ti. Te quería a ti, Clara, no a mí. Y entonces me lo explica. Estamos a punto de salir cuando suena el teléfono de casa. Diga, pregunto mientras Maisie se inclina sobre el carrito de Félix para jugar con él al cucú tras. Se tapa los ojos con las manos y dice, cucú, tras. El niño se sobresalta siempre, abre mucho los ojos y patalea con sus calcetines azul marino. Todavía no sabe reírse, aunque lo haría si supiera, de modo que sonríe y agarra por casualidad el meñique de Maisie con la mano. Mira, mami, me dice mi hija con una sonrisa. Félix me está dando la mano. Es verdad.
articulo yo con la boca mientras el hombre al otro lado de la línea comienza a hablar. ¿Está el señor Solberg?, pregunta, y yo noto un vuelco y me pregunto si alguna vez dejará de rompérseme el corazón cuando alguien llame preguntando por Nick. No, respondo y me meto en la habitación de al lado para explicarle dónde está Nick sin que Maisie me oiga. Se lo contaré más tarde, pronto. Oh, dice el hombre, y me dice que ha estado dejando mensajes en el móvil de Nick, mensajes que yo aún no he escuchado. Tras obtener la información que necesitaba, dejé que se agotara la batería. No oí las llamadas recibidas. Llamo de la joyería Mark Taumes. Yo me pongo en tensión al recordar el collar, el que supuestamente Nick había comprado para Kat, salvo que, según sus propias palabras, Nick no la quería, me quería a mí. Ya puede pasar a recogerlo, me informa el hombre. Y entonces mi siguiente pregunta, ¿por qué iba Nick a comprarle un collar a Kat si no la quería? Se desvanece por completo. El collar está allí, en la tienda. No se lo dio a Kat. Enseguida voy, respondo. Meto a los niños en el coche y nos vamos a la joyería. Teníamos planeado ir al cementerio, pero el cementerio puede esperar. Llamo a mi padre y le digo que llegaremos tarde. La joyería se encuentra situada en el estacionamiento del supermercado. Estaciono el coche y entro con Félix mientras Maisie se queda dando vueltas por detrás. Soy Clara Solberg, le digo a un hombre de pelo gris que hay tras el mostrador de cristal, y este saca una cajita de debajo de la caja registradora y me la entrega. ¿Cuánto le debo?, pregunto, pero me explica que ya está pagado. Claro que lo está. Yo misma he visto el ticket, y lo sujeto con escepticismo, sin saber si quiero ver lo que hay dentro. Me gustaría guardármelo en el bolso y abrirlo en casa, a solas, con una copa de vino, por si acaso, pero los ojos del hombre de pelo gris me miran. Él sonríe, más emocionado que yo. ¿No va a abrirlo?, me pregunta. «Ábrelo, mami, ábrelo», dice Maisie. Así que reúno el valor y abro la tapa de la caja. Dentro hay una cadena de plata con dos colgantes en forma de corazón, uno para Maisie y otro para Félix, con sus nombres grabados en letra cursiva. Mis pulmones se quedan sin oxígeno. Noto que me tiemblan las piernas, amenazando con doblarse. Ya he visto este collar antes. Las lágrimas acuden a mis ojos, y solo entonces sé con absoluta certeza que es cierto. Nick me quería a mí. El cementerio está casi vacío cuando llegamos. Está en silencio. El único sonido es el que hace el viento al pasar entre los árboles. Mi madre y mi padre están fuera del coche, sentados en un banco de hormigón a la sombra de un arce. Dejo a Félix en brazos de mi madre y mi padre. Los rodea a ambos con los brazos, como protección adicional. El niño tiene los ojos muy abiertos y contempla aquella nueva cara. Sonríe y al verlo, Maisie señala y dice, «Mira, mami, a Félix le cae bien». Yo le digo que sí, y pienso que, si a Félix le cae bien la abuela, entonces tal vez a Maisie también. «Quizá luego quieras sentarte con la abuela cuando volvamos», le sugiero. Ella se encoge de hombros y dice, «Quizá». Enseguida volvemos, le digo a mi padre. Le doy la mano a Maisie y él me dice que me tome mi tiempo. «No hay prisa, Clarabel», me asegura, aunque cuando volvemos le hemos prometido a Maisie un helado. Pero, primero, le he dicho, tenemos que hacer una cosa. Hace semanas que no vengo por aquí. Ahora empieza a tener zonas verdes. El lugar de descanso de Nick ya no parece tan nuevo. La lápida no puede colocarse hasta que no se haya asentado el suelo, así que por el momento no es más que una depresión de terreno con brotes verdes. Llevo a Maisie de la mano por el cementerio para encontrar a su padre. «¿Dónde está papi?», me ha preguntado cientos de veces. Hoy la sentaré junto a su tumba y se lo contaré. «¿Qué hacemos aquí, mami?», me pregunta cuando llegamos al lugar. Yo le pido que se siente a mi lado y obedece.
Hay un tordo sargento posado en un árbol cercano, mirándonos a Maisie y a mí con sus ojos negros. Me vuelvo hacia el pájaro, protegiéndome los ojos del sol con la mano, y él me llama con un trino melódico. Sus hermosos colores destacan sobre el verde del árbol. Sobre nuestras cabezas el cielo azul, salpicado solo por la estela de un avión al pasar, tiene un brillo que potencia el verde de los árboles. No hay una sola nube cuando el pájaro despega y echa a volar por el cielo. «Has estado echando de menos a papi», le digo a Maisie, y noto que ya se me quiebra la voz y se me llenan los ojos de lágrimas. «Has estado preguntando por papi». Ella asiente y sonríe, convencida de que su padre está aquí, y empieza a mirar por encima del hombro para ver si lo localiza sentado junto a un árbol o subiendo una colina. Pero no está ahí, de modo que su sonrisa se esfuma y sus ojos se vuelven tristes. «¿Dónde está, mami?», me pregunta. «¿Dónde está papi?». Y esta vez sí se lo digo. No llora, se queda mirando al cielo, contemplando al pájaro que vuela con las alas extendidas, alejándose hasta que no queda de él nada salvo un punto negro en el azul del cielo. «¿Sabes lo que creo, mami?», me pregunta Maisie, y antes incluso de que me lo diga, sé que va a decir algo oportuno y brillante, como solo ella sabe hacer. «¿Qué cielo?», le pregunto acariciándole el pelo. Ella sonríe y señala con el dedo el lugar por donde ha desaparecido el pájaro. «Creo que papi está volando».